Paz y bendición a toda la familia de la fe. Vamos a compartir por unos momentos el libro de San Lucas, capítulo número 9. Ustedes ya tienen la lectura anticipada como lo habíamos acordado. Y ahí en el versículo 9:28 en adelante dice lo siguiente. Con muchos días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Y este pasaje nos muestra una experiencia maravillosa que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos más cercanos de Jesús. Y recuerden que ellos, a medida que el tiempo pasaba, iban teniendo más revelación acerca de la persona de Jesús. Pero en esta experiencia, Jesús se muestra tal como es. Es decir, se muestra como era, muestra toda su gloria. Es decir, antes de humanizarse, Él muestra como era. Antes de encarnarse, Él muestra como era. Como dice Filipenses, que se despojó a sí mismo, ¿cierto? No escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y se viste de esta humanidad. Pero a ellos les muestra cómo era antes de venir. Y la experiencia de Jesús con respecto a la transfiguración, o la experiencia que tuvieron los discípulos con respecto a la transfiguración, nos muestra que, en primer lugar, es a Jesús a quien debemos escuchar. Siempre Él va a tener la última palabra y es a Él a quien debemos escuchar. Y esto lo vemos ahí en el versículo número 35. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y estas mismas palabras aparecen en Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado, desciende del agua y viene el Espíritu Santo y se posa de él en su hombro como en forma de paloma, y desde el cielo se escucha la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí es Dios Padre que está hablando y que está confirmando a su Hijo, a Dios Hijo. Porque anteriormente Pedro, por eso que teníamos que leer todo el pasaje antes, Jesús le pregunta a los discípulos ahí en el capítulo 9, versículo 20, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Cierto? Uno decían: tú eres un profeta, tú eres Juan, dicen que tú eres Elías, pero Pedro le dice: tú eres el Cristo de Dios, es decir, tú eres el ungido, que para el lenguaje judío y la cultura judía era un título que tenía el Señor, título como político, que representaba la misión que él tenía. Tú eres el ungido de Dios. Y eso es lo que Pedro visualiza en Cristo. Y Pedro dice: bendito eres tú, Simón Pedro, hijo de Jonás. Ya no serás más Pedro, sino que ahora serás Petra. Y sobre esta roca que es Cristo, yo edificaré mi iglesia. Pero ahora
es el Padre el que está hablando. Y el Padre dice, se escucha una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Es decir, este es el verdadero Dios. Este es Dios encarnado. Este es Dios hecho hombre. Este es Dios Hijo. Y tiene toda la autoridad para salvar, para sanar, para restaurar. Entonces, es a Él a quien tenemos que escuchar. Y nos dejó su palabra. Tenemos que leer, tenemos que escudriñar y escucharlo a Él. A veces se escuchan otras voces que a lo mejor pueden parecerse a lo que dijo Jesús. Pero Él siempre tendrá la última palabra. Y la revelación termina en Jesús. Entonces, es a Él a quien tenemos que escuchar. Hoy se escuchan muchas voces por lo que está ocurriendo, pero pongamos atención a las palabras que Él nos ha dejado. En segundo lugar, es a Jesús a quien nosotros debemos seguir con abnegación. Mientras estaban ahí, en esta visión maravillosa, en esta transfiguración, dice el versículo número 30, dice, aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él, eran Moisés y Elías. Ahora, estos dos hombres, Moisés y Elías, eran hombres de Dios y ellos tuvieron, diríamos, en una forma extraordinaria, ellos desaparecieron, en una forma insólita. Moisés, Dios Dios permitió que muriera Moisés, pero nadie sabe dónde está Moisés. Nadie sabe si alguien hubiera descubierto la tumba donde Moisés murió, quizás le habrían hecho un monolito, o habría sido un centro de peregrinación, pero nadie sabe. Y Elías fue arrebatado en un torbellino, vivo. Pero ellos representan la ley y los profetas, es decir, y ellos dan testimonio y están sujetos a Jesús. Entonces, quizás algunos judíos a lo mejor pueden seguir a Moisés, otros siguen a Elías, pero Jesús es superior a ellos dos y está por sobre ellos dos. Y dice que ellos conversaban entonces entre ellos, Moisés y Elías, y hablaban acerca de la partida de Jesús, la cual iba a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando acerca de lo que Jesús iba a ocurrir con su vida, lo que iba a padecer. Y esto lo menciona Jesús ahí en el versículo 23 del capítulo 9. Y Él les anuncia que iba a partir. Y le dijo también, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucita al tercer día. Y esto se lo dijo a los discípulos, le anticipó lo que iba a pasar con Él. Entonces, después les dijo, si alguno de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces lo que nos muestra este pasaje también de la transfiguración, esta experiencia de la transfiguración que tuvieron los discípulos, es a Jesús a quien tenemos que seguir, y lo tenemos que seguir en forma abnegada. Esto es de poner aquellas cosas que a nosotros que van a afectar nuestra vida espiritual, que no son beneficiosas, que queden en segundo plano por la causa del Señor. Negarse a sí mismo. Entonces dice, si que alguno quiere venir pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse al yo, negarse al egocentrismo por el Señor, ponerlo a Él en primer lugar en todas las instancias y en todas las esferas de la vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, estemos dispuestos a padecer por su causa, estemos dispuestos a pagar un precio por su causa. Hoy hay muchos misioneros que están siendo perseguidos en el Asia. Nosotros acá nada nos ha pasado. Pero, hermanos, tenemos que dar la cara, tenemos que mostrar quiénes somos y lo que somos. Y no tener vergüenza, porque Jesús dijo, el que se avergüence de mí aquí, yo me voy a avergonzar de él ahí arriba.
Entonces estemos dispuestos a, si hay que padecer por Cristo, padezcamos. Paguemos el precio, paguemos el costo. Y tome su cruz cada día y sígame. Esto es perseverar todos los días, aunque pase lo que pase a nuestro alrededor. Y esto lo hicieron los discípulos. No fue fácil para ellos seguir a Jesús en esa época. Ellos estaban bajo persecución. Donde iba los apuntaban, donde iba se burlaban de ellos, donde iba los apedreaban, los azotaron. Y aún así, ellos siguieron. ¿Por qué? Porque entendieron estas palabras. Las palabras que el Señor les dijo. Por eso el Padre dijo, escúchenlo a Él. Y Él está hablando aquí en este pasaje. Antes de transfigurarse, Él está hablando. Si me quieren seguir, muchachos, mis discípulos, les dice el Señor, niéguense. Depongan aquellas cosas que no son tan importantes por lo que yo les estoy enseñando. Tomen su cruz, estén dispuestos cada día a pagar el precio y síganme. Y eso tiene vigencia hoy día, tiene vigencia mañana, todos los días. Es así la vida cristiana, pero es una vida maravillosa, es una vida para disfrutarla, es una vida tremenda que vale la pena vivirla. Y en tercer lugar, es a Jesús a quien debemos buscar. Todos los días. Buscar significa anhelar más de su presencia. Él les llevó a tener esta experiencia con Él. Estaban con Él a solas y Él se transfigura. Él cambia de apariencia su rostro. Es como cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Dice, vi a uno parecido al Hijo del Hombre, pero esto fue después de la resurrección. Y Él dijo, vimos la gloria como el unigénito del Padre en Juan 1:14. Porque se estaba refiriendo a esto. Una experiencia tremenda que iba a cambiar sus vidas. El acercarnos al Señor, el experimentar su presencia, va a permitir que nosotros podamos cambiar y sacar de nosotros aquellas cosas que empañan la luz de Cristo en nuestra vida. El acercarnos a Él va a permitir descubrir nuestros errores, descubrir nuestras falencias, descubrir que somos tan imperfectos. Pero el buscar su presencia también va a implicar que nos arrepintamos y que cambiemos de actitud. Y ellos estaban ahí con Jesús. Y Pedro no hallaba qué hacer. Fue tan impactado por lo que vio que dijo, Señor, hagamos 3 enramadas, uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti. O sea, estaba tan impactado, no hallaba qué hacer y quiso una cosa espiritual, inexplicable por la experiencia misma, quiso humanizarla, quiso racionalizarla, quiso aterrizarla aquí, hagamos 3 enramadas, no sabía lo que estaba hablando. Entonces, y hay muchas personas que las cosas espirituales las quieren humanizar, las quieren racionalizar y hablan de estas experiencias tan sobrenaturales como una cosa tan trivial, como una cosa tan que no tiene tanto significado, tanta implicancia. ¿Para qué decir a aquellos que se arrogan títulos que no tienen? Las cosas espirituales las tratan de racionalizar y tratan de humanizar las cosas y de manejar nosotros las cosas. A veces nosotros queremos manejar a Dios. Señor, yo quiero que hagas esto. Si tú no haces esto, yo no voy a hacer esto. No es así. ¿Cómo se nos ocurre? ¿A quién se le puede ocurrir manejar a Dios? Si tú no me respondes, Señor, yo no sé. Mire acá. El mismo Señor en su gloria se manifiesta a ellos. Y ahí quedaron pasmados. Quedaron impresionados. Porque ¿quién podrá estar en pie ante su presencia? ¿Quién podrá aguantar su gloria? ¿Quién podrá soportar si a veces un toque de su presencia nos remece, nos quebranta, nos humilla? Pero estas experiencias son maravillosas y están a nuestro alcance, sobre todo en este tiempo, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que está pasando, con toda esta presión a través de los medios de comunicación. Con mayor razón, hermanos queridos, a mayor presión, a mayor dificultad, buscar más de su presencia, buscarle a Él todos los días. Y sabe que a través de esas experiencias nos vemos como somos. Mientras más cerca de Él, más notamos nuestros errores. Pero que estas experiencias
nos hagan cambiar de actitud, nos hagan cambiar nuestra forma de vida para mejor. Que el acercarnos a Él se note que hemos estado con Él, se note que hay un cambio, se note que hay un progreso en la vida cristiana, porque así debe ser. Entonces, estas experiencias aquí reflejadas en estos pasajes en la transfiguración nos muestran esto, que es la voz de Él la que tenemos que escuchar, que es a Jesús a quien tenemos que seguir, dispuestos a negarnos a nosotros, dispuestos a tomar la cruz, dispuestos a seguirlo. Y también es con Él con quien tenemos que tener más comunión, buscarle intensamente, y que esta comunión con Él y esta búsqueda nos haga cambiar más para parecernos más al Señor y dar testimonio de Él a quien tengamos al frente. Padre, te damos gracias, porque eres maravilloso, Señor. Gracias por este pasaje que nos relata y nos cuenta esta tremenda experiencia que tuvieron los discípulos, que también puede ser una experiencia que nosotros también podamos tener, Señor querido. Dios y Padre maravilloso, gracias porque nos mantienes con vida. Mientras tú nos mantengas con vida, Señor maravilloso, que sea tu voz la que tengamos que escuchar cada día, que sea tía que tengamos que seguir cada día, y que es tu rostro el que busquemos cada día con mayor ahínco, con mayor deseo, con mayor intención. Te damos gracias, Señor. Queremos seguir sirviéndote con gozo y con alegría, y dándote a ti cada día las gracias porque has sido tan bueno y tan maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.